como profesor garante del desarrollo de las estrategias de pensamiento y como profesor modelo, tiene que centrarse, o podríamos decir que se puede centrar en varios aspectos. Un primer aspecto que para mí es importante es que el profesor tiene que ser modelo de cuestionamiento. Modelo de cuestionamiento, voy a hablar de 4 o 5 elementos que no están organizados jerárquicamente, todos están interrelacionados, pero digamos de una manera separada analíticamente para poder explicarlo. El primero de ellos es, como decía, modelo de cuestionamiento. Modelo de cuestionamiento supone que tiene que preocuparse y tiene que ser consciente de que su tarea, su trabajo, es que la comunidad de investigación, que los miembros de la comunidad de investigación trabajen la destreza de hacer buenas preguntas, de cuestionarse. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento es el inicio de la investigación. Si no hay cuestionamiento, no hay investigación. Y si no hay investigación, no hay diálogo filosófico y no hay desarrollo de pensamiento. Entonces, ¿qué supone trabajar las destrezas de cuestionamiento? Pues supone trabajar lo que son algunas preguntas que sean relevantes, que sean pertinentes, preguntas que ayuden y que abran la investigación. En este sentido, yo considero que no se trata solamente de las preguntas iniciales. Para los que conocen el programa, se lee una novela, un capítulo de una novela y después se plantean preguntas. Y normalmente uno suele considerar que ahí acaba el trabajo, digamos, de hacer preguntas, cuando realmente hacer preguntas tiene que estar presente en todo el diálogo. Yo recuerdo a un alumno que una vez en una sesión de filosofía para niños levantó la mano y cuando le di la palabra, el turno de palabra, empezó diciendo: yo es que no voy a decir nada, voy a hacer una pregunta. Porque normalmente parece que cuando estamos en un diálogo, en un debate, en una discusión filosófica, aportar algo a la discusión es decir ideas, es aportar ideas, cuando una manera de aportar algo más importante aún es haciendo preguntas, cuestionando a las intervenciones que se están haciendo, a las personas que están hablando. Entonces, por resumir un poco este bloque, el profesor tiene que estar muy presente a la hora de cuestionar los argumentos de los alumnos, los fundamentos que están planteando, las ideas que se están elaborando. Tiene que cuestionarles, tiene que plantearles que se hagan preguntas y que se interpelen entre ellos y no solamente que discutan, digamos, con el sí y el no o el blanco y el negro. Otro de los criterios que yo creo que son importantes tener en cuenta y otra de las características que tiene que desarrollar un profesor o intentar desarrollar en la comunidad de investigación es todas aquellas destrezas y habilidades que tienen que ver con justamente el diálogo y la indagación. Es decir, la construcción en comunidad de la investigación filosófica o del diálogo filosófico. Me refiero en concreto pues fomentar la participación, fomentar que los miembros de la comunidad puedan expresar sus propias ideas y opiniones, pero no solo que se respeten entre sí las ideas y las opiniones, sino que además les ayude a expresarse y a desarrollar sus propias ideas en relación, digamos, construyéndose con las ideas de los otros. Tiene que, digamos, intentar que se trabaje o que se desarrolle la capacidad de argumentar, de presentar buenas razones, de justificar las afirmaciones a base de buenos argumentos o buenos datos o digamos, presentar buenos ejemplos. Todas estas destrezas o todas estas habilidades forman parte de lo que se podría decir, digamos, las destrezas de indagación y que deben ser trabajadas. Además, el profesor, yo considero que tiene que ser un modelo de un pensador o pensamiento creativo, innovador. Es decir, no tiene que limitarse a dar turnos de palabra, a vigilar, digamos, esto que está diciendo ahora, de que se presenten buenos argumentos, de que se razone, de que se justifique, etcétera, etcétera, sino que además tiene que intentar ayudar a los alumnos a ver la realidad desde distintas perspectivas, de distintos puntos de vista, a buscar nuevas soluciones o nuevas vías de enfocar los problemas que están discutiendo. Tiene que, digamos,
ser capaz de detectar y ayudar a los alumnos a detectar cuando se están presentando ideas originales, ideas novedosas, que abran un poco la discusión. Tiene que ser capaz de promover pues la pluralidad de pensamientos, distintos estilos de pensar. Es decir, todo ello es lo que constituye lo que se suele llamar pues, desarrollar un poco el pensamiento o la dimensión creativa del pensamiento. Además, considero que el profesor, evidentemente como modelo, tiene que ser también modelo de una actitud o de una serie de valores, es decir, todo aquello que tiene que ver con la dimensión ética de la persona o la dimensión cuidante. Es decir, tiene que fomentar el respeto de la persona, debe considerar a sus alumnos y sus alumnas como personas y no simplemente como alumnos o como, digamos, clientes, que cada vez estamos más en esa línea. Debe intentar de mostrar preocupación, mostrar cuidado por sus alumnos y por el entorno que vive y fomentar esa actitud o esa forma de estar a sus alumnos y sus alumnas. Y bueno, en definitiva tiene que ser un modelo de comportamiento en el que haya una cierta coherencia entre lo que dice y entre lo que hace. Y bueno, si nos damos cuenta, estos tres elementos o tres características que acabo de comentar responden a lo que normalmente se entiende por pensamiento de alto nivel o pensamiento complejo, es decir, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidante. Y creo que esa es la tarea del profesor, el intentar desarrollar y promover dentro de la comunidad de indagación el que el pensamiento, el que la discusión filosófica responda o trabaje y fomente esas tres dimensiones. Claro, esto es en teoría, esto es un ideal y realmente el que un profesor logre trabajar todas estas dimensiones es bastante complicado. Pero una cosa es que sea complicado y otras cosas que lo dejemos, que lo perdamos de vista o que no tengamos en cuenta. Yo creo que el profesor tiene que marcarse una serie de objetivos y por eso decía al principio que no creo que deba ser simplemente dar turnos de palabra, que no se trata simplemente de lograr que haya un buen diálogo y que todo el mundo participe, sino que además tiene que tener presente cuáles son los objetivos que se buscan trabajar. Tiene que tener claro que los alumnos van a trabajar, vamos a trabajar en una comunidad de investigación y a través del diálogo filosófico vamos a trabajar conceptos filosóficos. Y que como objetivo tiene que estar claro que cuando se discute un concepto desde el punto de vista filosófico con la intención de clarificarlo, de ampliarlo, de abrir, digamos, posibles maneras de interpretarlo o de considerarlo. Pero además debe tener como claro que otra serie de objetivos, como puede ser el trabajar unos tipos de razonamiento y el trabajar unos tipos de argumentación, el trabajar una serie de destrezas o de habilidades en la discusión, por ejemplo, pues detectar y ser capaz de detectar si se está realizando un uso abusivo de las generalizaciones o si se está argumentando falazmente o se está apelando a un principio de autoridad para justificar una afirmación o una intervención. Todos esos elementos el profesor debe resaltarlos, debe ponerlos digamos en evidencia delante de los grupos y que los propios alumnos y alumnas, los propios miembros de la comunidad sean capaces de detectarlos, de tomar conciencia de ellos y de trabajarlos.